Pareciera que hay veces que quisiera abandonar por todas las situaciones que tengo que atravesar. Es más, yo seguiré adelante, no quiero volver atrás. Tu poder se perfecciona en mi gran debilidad. Pareciera que hay veces que quisiera abandonar por todas las situaciones que tengo que atravesar. Es más, yo seguiré adelante, no quiero volver atrás. Tu poder se perfecciona en mi gran debilidad. Puedo creer que aunque pase un mal momento, puedo confiar en medio de un gran desierto. Puedo esperar y aunque pasen situaciones, la esperanza no avergüenza y la fe me sostendrá. Puedo creer que aunque pase un mal momento, puedo confiar en medio de un gran desierto. Puedo esperar y aunque pasen situaciones, la esperanza no avergüenza y la fe me sostendrá. Puedo creer que aunque pase un mal momento, puedo confiar en medio de un gran desierto. Puedo esperar y aunque pasen situaciones, la esperanza no avergüenza y la fe me sostendrá. Gloria a Dios. Amados, los saludo y abrazo en el amor del Señor Jesucristo. Igualmente a los hermanos del otro lado del canal, la gracia del Señor sea llenando sus corazones. Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, vamos a estar buscando todos juntos en el libro de Romanos. Gloria al Señor, libro de Romanos, capítulo 6. Venimos viendo este capítulo. Es un hermoso libro, el libro de Romanos, y este capítulo 6 tiene que ver mucho con la doctrina que nosotros hemos recibido. Por eso es que nosotros dijimos es necesario que se lo lea usted en su casa, lea este capítulo 6 para que sea abierto el sentido del entendimiento en cuanto a lo que es la voluntad del Señor. Libro de Romanos, capítulo 6, vamos a leer el verso 17 y 18, y dice así la palabra del Señor. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos, Padre bueno. Te damos muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que llena nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, y nos iluminas en cuanto a tus verdades, la cual nosotros necesitamos, Señor,
que se abran los ojos de nuestro entendimiento para comprender con claridad todas las cosas. Es el lugar donde nos conviene estar en ti, mi amado Señor. Que en esta noche el poder de tu Espíritu reprenda toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, Señor, y esclarezcas los ojos de nuestro entendimiento en cuanto a tu perfecta voluntad. Mi Señor, tu gracia nos sea dada, abras tú la ventana de los cielos, bendición del cielo caiga sobre de tu pueblo, Señor, en luz espiritual, en gracia, en dones, en talento, en sanidades, en todas las cosas, Señor, sea tu bendición abundante sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros debemos recordar que las cartas del apóstol Pablo son expresiones de un hombre consagrado a Dios y que recibió un evangelio que lo recibió por revelación. Pablo escribe y dice que él no confirió con carne ni sangre, sino que él recibió el evangelio por revelación y es lo que luego fue enseñando a los gentiles. Jesús vino a lo suyo, enseñó a lo suyo, adoctrinó a lo suyo, pero Pablo fue enviado a los gentiles con un evangelio, que es el evangelio de la gloria de Dios, un evangelio glorioso, maravilloso, que a los apóstoles muchas veces les resultaba un poco dificultoso. Pedro, él dice que las cartas del apóstol Pablo son a veces un poco de difícil discernimiento. Por eso que nosotros decimos, usted lea, cuando le decimos lea tal capítulo, usted léalo, no sea solamente una palabra, léalo sí y después usted no lo lee. ¿Por qué es muy importante? Este pasaje, este capítulo 6 del libro de Romanos, este capítulo 6 justamente nos muestra algo glorioso, mediante lo cual el apóstol Pablo revela cómo es que nosotros, habiendo sido esclavos del pecado, el pecado que entró en el mundo, el pecado que entró en el mundo y que entró en el mundo y de ahí hizo pecar a Eva, hizo pecar a Adán y de ahí trajo la muerte y estableció su imperio, el imperio de la muerte. Ese pecado que entró en el mundo porque cayó del cielo porque en el cielo comenzó toda la rebelión y lo que es el pecado. Entonces, ese ser de pecado cayó en tierra, el pecado se introdujo en el mundo y de ahí esclavizó a todos los hombres, los hizo su esclavo del pecado, esclavo del diablo, el cual llevó a todos los hombres a su sufrimiento. Y este capítulo 6 nos ilumina y el apóstol Pablo nos enseña cómo nosotros hemos sido liberados del poder del pecado. Cómo es que este pecado que se enseñoreó de todos los hombres y los hizo sus esclavos, en Cristo Jesús no pudo vencerlo, fue tentado en todo, no lo pudo vencer. En el inicio de su ministerio, el pecado lo tentó de diferente manera, no lo pudo vencer y al final Dios al pecado lo condena, porque Cristo es hecho pecado y es condenado el pecado. Y nosotros dijimos, ¿dónde se encuentra ahora este ser de pecado, ser del mal? En el corredor de la muerte, esperando ya su turno para ser lanzado al lago de fuego, y él sabe que le queda poco tiempo, por eso es que procura hacer que todos los que han creído en el Señor se vuelve como el dragón en contra de la simiente de la mujer que dio salud a un hijo, se vuelve en contra de los que han creído para hacerlo retroceder. De ahí la batalla que tienen los que han creído y lo que Dios nos da.
2 elementos, las vestimentas para el trato entre hermanos y las armaduras para resistir en el día malo. Entonces, este capítulo 6 es muy, muy valioso para nosotros y nosotros tenemos que llegar a entenderlo. Porque el apóstol Pablo dice, gracias damos a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais. ¿Y quién podría liberar de este ser malévolo, el diablo, liberar a los hombres de su esclavitud, que lo tenía esclavizado? ¿Quién podría liberarlo? El apóstol Pablo, él dice, gracias a Dios que aunque erais. Entonces ya habla de una liberación que Dios ha hecho mediante algo para que estos hombres que eran los esclavos del diablo, del ser malévolo, del pecado, del mal, estos hombres de repente alcancen una libertad gloriosa. Por eso lo primero que dice el apóstol, gracias, pero gracias a Dios, porque esto es una operación de Dios, que nosotros, lo que hayamos creído, hayamos sido libertados del poder del mal, del poder del pecado, del poder de este ser malévolo de maldad. Eso es una operación de Dios. Nosotros, lo que hemos creído, hemos sido libertados de ese poder. Por eso nosotros dijimos, el mal, el pecado, no tiene autoridad sobre de nosotros. Él no tiene autoridad, ninguna autoridad sobre de lo que hemos creído. Lo que hemos creído. Entonces el apóstol Pablo, él dice, gracias, pero gracias a Dios que aunque erais tiempo pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Entonces, ¿cuál es la manera que fueron libertados del pecado? Fueron libertados del pecado mediante aquella forma de doctrina. Entonces, parecería ser que, bueno, tenemos que volver a los hermanos al Antiguo Testamento, a la ley, a los mandamientos, y no es así. No es así. Los mandamientos, la ley y todo eso pertenecía en el antiguo pacto a Israel. Pero Dios nosotros nos dio algo más allá todavía. Por eso es el valor que tiene este capítulo 6, que nos lleva, no a que nosotros nos sometamos debajo de la ley, sino que nos introduzcamos en algo que se llama gracia, que ha hecho algo glorioso en nosotros, que en mentalidad de hombre alguno nunca hubiera llegado a subir. Que el hombre muera y que tenga un nuevo nacimiento. Y no solamente que tenga un nuevo nacimiento, que sea nacido de Dios, engendrado por la palabra, nacido del Espíritu, que sea nacido de Dios, con una simiente incorruptible. Porque es nacido de Dios, esto significa que es un hijo de Dios. Y entonces Pablo dice, le doy gracias porque ustedes han sido entregados a esa forma de doctrina. No fueron entregados a la ley. Dijimos, la ley al hombre lo quería arriar. No esto, no lo otro, no aquello, no lo otro, imposible. No lo pudo arriar. Sin embargo, lo que hizo Dios ha hecho que todos los que creyeran en Él se vuelvan como ovejas, escuchen la voz de su pastor y vayan detrás del pastor. El pastor va adelante y las ovejas van detrás, escuchando las enseñanzas del pastor y creyéndole a Dios todo lo que Él dice. Entonces, ¿cómo es que han sido libertados del pecado? Mediante aquella forma de doctrina. Ahí está, es la forma de doctrina. No es el antiguo pacto, no son los mandamientos, las leyes, las ordenanzas, no. Aquella forma de doctrina a la cual dice, fuisteis ustedes entregados. ¿Y qué es lo que hizo esa forma de doctrina? Libertados del pecado. Esa forma de doctrina a los que creyeron los hizo libre del poder del pecado, de ese poder que lo dominaba, lo gobernaba, lo esclavizaba, lo llevaba a hacer las cosas que él quería porque era su amo. Pero esta forma de doctrina ha dado libertad al hombre que ha creído y lo
cambió de amo, de ser el amo de él, el diablo, de ser el amo de él, el pecado. De repente ahora se encuentra que siendo siervo de pecado, ahora es siervo de justicia. ¿Sabe lo que es eso? Porque el que es siervo de pecado tiene un fin. La paga del pecado es la muerte. Pero el que es siervo de justicia tiene otro fin. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, nos hizo libres, es decir, y libertado del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Cambio de posición y ahora nos da un lugar privilegiado, un lugar de privilegio delante de su presencia. ¿Qué venimos a ser? Siervos de la justicia. No tenemos ya nada que ver con el pecado. ¿Qué nos llevó a eso? Aquella forma de doctrina. No es no hagas, no es no hagas. No tiene nada que ver con que haga o no haga, vaya o no vaya, venga, suba o baje. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver primeramente con la fe. Tiene que ver con la fe y con aquel hombre o mujer que le cree a Dios todo lo que Él dice y mediante la fe se allega a Dios, porque es imposible que sin fe se agrade a Dios. Entonces, mediante la fe se allega a Dios para oír la voz de Dios, y oyendo la voz de Dios y siendo instruido por Dios, le cree a Dios lo que Él dice. Y como le cree a Dios lo que Él dice, entonces se produce algo glorioso, la libertad de un hombre que cree en Dios a una libertad gloriosa, un esclavo del pecado a ser un siervo de la justicia. Eso lo hace mediante la fe. ¿Pero qué lo lleva a esa libertad? Aquella forma de doctrina. ¿Y cuál es la forma de doctrina? Cuando vemos el verso 4 de este libro de Romanos, capítulo 6, el apóstol Pablo ilumina los ojos del entendimiento de sus oyentes a fin de que ellos puedan percibir lo que ha ocurrido, algo que ellos no veían, pero que reciben, como lo recibió el apóstol Pablo por revelación, reciben las instrucciones del apóstol, un maestro que fue dado a los gentiles para instruirlo en cuanto al evangelio de Dios. Al evangelio de Dios. Porque lo que habla el apóstol Pablo no está dicho en los evangelios. Los evangelios lleva al hombre que ha creído hasta la cruz. Lo lleva hasta la cruz. Por eso ese evangelio siempre manda al hombre que se tiene que arrepentir, arrepiéntese, venga a la cruz de Cristo, arrepiéntase, que es un mensaje justamente para el perdido. El perdido necesita él venir a la cruz de Cristo y arrepentirse para recibir el perdón. Pero lo que el apóstol Pablo él enseña, esto va más allá del perdón, sino de una operación hecha de Dios en un hombre que ha creído a la forma de doctrina a la cual fue entregado, es decir, le fue revelado, le fue mostrado la forma a la manera de Dios para que el hombre sea libertado del pecado. Y no tiene que ver con lo que haga, tiene que ver con lo que cree. Y lo que cree lo lleva luego a cambiar la conducta errada que puede llegar a tener. La fe. Entonces el apóstol Pablo, en el verso 4 de este Romano capítulo 6, entonces él ahí muestra la forma de doctrina a la cual él entregó a todos sus oyentes. Es decir, ilumina el entendimiento, el sentido, para que ellos se den cuenta de lo que ha ocurrido, cosa que ellos no sabían, que no fue declarado en los evangelios, pero que él recibió por revelación para la iglesia, a fin de que la iglesia se afirme y pueda entender que la iglesia no tiene nada que ver con el pecado, que el pecado no tiene nada que ver con la iglesia, que son hombres y mujeres que han creído, hombres y mujeres que han cambiado de posición, hombres y mujeres que están creciendo espiritualmente, que tienen errores, que tienen fallas, porque son niños, todavía no gobiernan todo su cuerpo como tiene que gobernar un hombre hecho espiritual. Entonces, mientras van creciendo, fallan, sí que fallan, pero siguen creyendo y siguen buscando de Dios, y mientras van creciendo, van dominando las cosas, van dominando.
Entonces el apóstol Pablo, en este libro de Romanos, capítulo 6, verso 4, él dice lo que ha ocurrido en los que han creído. Es decir, la forma de doctrina que lleva al hombre a ser liberado del pecado. Entonces dice así, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol, esta forma de doctrina, le está revelando? Que los que han creído, han sido sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. Entonces, si fueron sepultados juntamente con Cristo por el bautismo, con Cristo, y Cristo resucitó de entre los muertos, los que creyeron, estos también han resucitado juntamente con Él en una vida espiritual. Y si murieron, algo murió en ellos. Creyeron, algo murió. ¿Y qué es lo que murió? Esto es lo que el apóstol Pablo entra en la revelación para que el hombre de Dios se apodere de los secretos, de los misterios de Dios, a fin de que viva para Dios, a fin de que presente sus miembros a la justicia, a fin de que alabe a Dios y en el desarrollo de su vida espiritual vaya cambiando su conducta. Entonces dice así, porque somos, entonces no es que ustedes son, yo también, todos nosotros los que hemos creído, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando nos hemos bautizado, hemos sido juntamente con Cristo, hemos sido sepultados. Nosotros hemos sido sepultados. Para sepultar no se sepulta un vivo, se sepulta un muerto. Entonces hemos sido no solamente sepultados, hemos sido crucificados, muerto con Cristo, y de ahí luego nosotros hemos sido sepultados. Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. ¿Para qué resucitamos nosotros? Cristo resucitó y está en la gloria de Dios, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y que toda rodilla se doble delante de Él, y nosotros resucitamos juntamente con Él. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hemos resucitado para que nosotros andemos en vida nueva, en una nueva vida. Una vida nueva es lo que Dios ha hecho en nosotros, una muerte y un nuevo nacimiento, un nacimiento de un hombre espiritual. Por eso a lo que hemos creído no nos da lo mismo hacer el mal, no nos da lo mismo. Lo que hemos creído y hemos nacido de nuevo, nos duele hacer el mal. Nuestra humana naturaleza nos duele, nos impulsa. De repente quizá nos enojamos, gritamos, decimos cosas, nos enfadamos mal y nos duele. Después decimos, yo no quiero hacer esto, no quiero, ayúdame, porque le falta crecimiento espiritual. Cuando crezca espiritualmente, no se va a enseñorear más su concupiscencia de usted, sino que usted, mediante el dominio propio, va a dominar todo su cuerpo. Aún su lengua, porque hay lenguas desastrosas, lenguas que salen palabras malas palabras, palabras ofensivas, que ofenden a otro. Bueno, en la medida que vamos creciendo, luego ya no van a salir más palabras malas, ni palabras ofensivas, ni vamos a estar perjudicando a nadie, porque vamos creciendo. Ahora que estamos en crecimiento podemos tener algunos roces, algunos problemas, pero ya cuando crezcamos se va a terminar todo eso. Pablo en una carta él dice, habiendo entre vosotros celo, contienda, disensión, no sois carnales, que es niño. No sois niño todavía, no han aprendido a gobernar sus cuerpos. Se les escapa la lengua y dicen cosas que hieren a otra persona. O hacen una mirada, de esa mirada penetrante, como queriendo enseñorearse de alguien que tampoco eso pertenece a la vida espiritual. No pertenece a esta vida que nosotros hemos recibido. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo enseña? Que lo que hemos creído somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esta es la parte de la forma de doctrina que a nosotros nos hace libre del pecado. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que le revela el apóstol? Diciéndole, ustedes han creído, ¿verdad? Sí. ¿Han sido bautizados? Sí. Bueno, tienen que saber, tienen una vida nueva. Ustedes no son lo mismo que eran. Lo que era ante ustedes, ese hombre, ese fue crucificado con Cristo. Ese hombre pecador, ese hombre malvado, el que era el esclavo del mal, el esclavo del pecado, ese hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y ustedes no son lo mismo que eran antes, son una nueva creación. Eso es lo que son ustedes. Entonces los que han creído abren sus ojos y dicen, gloria a Dios, esos somos nosotros. Así que somos un hombre nuevo, justo, santo, perfecto. Eso somos, gloria a Dios. Y levantan sus brazos, alaban a Dios y le dan gracias a Dios porque esto es algo que nadie puede hacer sino solamente Dios en el corazón de los que han creído. Así que nos dio una vida nueva, para que andemos en esa vida nueva. Un hombre nuevo que ama a Dios, que ama las cosas que son del Señor, que ama a los hermanos. Un hombre nuevo que ama hacer el bien. Un hombre nuevo que busca las cosas que son de arriba. Entonces dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esta palabra destruido es, le sea quitado el poder. Es decir, que no puede gobernarnos nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo humano, no puede ahora gobernarnos y hacer que nosotros hagamos lo que Él quiere, sino que es al revés. En la medida que vamos creciendo, vamos nosotros dominando al cuerpo, nuestro cuerpo humano, y vamos haciendo que los miembros que antes eran miembros de pecado, ahora sean miembros de justicia. Las manos que usamos para el mal, ahora lo usamos para bien. Los pies que corríamos detrás del mal, ahora corremos detrás del bien. ¿Por qué? Porque nuestros miembros cambiaron. No somos lo mismo que éramos. Somos una nueva creación. No somos el hombre viejo. Recibimos una vida nueva, una vida espiritual. Hemos sido plantados juntamente con Cristo en su muerte y así también lo somos en su resurrección, levantados juntamente con Él. Entonces cuando nos despertamos nos preguntamos, ¿quién murió? El hombre viejo, nuestro viejo hombre, ese hombre que le agradaba hacer el mal, le agradaba hacer sufrir a otro, le agradaba robar, mentir, engañar y hacer tantas cosas malas. Ese es el que murió y ese nosotros no somos ya más, somos una nueva creación. Un hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que no peca ni puede pecar. Eso somos nosotros. Somos los que hemos creído, eso es lo que somos. Aunque estemos dentro de un cuerpo que es débil todavía, que no lo gobernemos como debemos de gobernar. Pero eso es lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a tomar esto? La fe. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no se tiene fe para creer lo que Dios ha hecho en lo que en nosotros, lo que hemos creído, si no se tiene fe para creerle, entonces la persona puede tener el conocimiento, pero no la fe. Y el conocimiento le puede llevar a decir, total, hacemos lo malo, no soy yo. No. El que verdaderamente tiene fe, le duele equivocarse, errarse, dañar a alguien, le duele, no quiere hacerlo. Y le pide a Dios la ayuda, ayúdame, no quiero hacer esto, ayúdame. No quiero, Señor, no quiero. Porque hay una vida espiritual. Nació de nuevo, pero el que no nació de nuevo y tiene solamente el conocimiento, él le da sí, total, no soy yo, total, no es el pecado que mora en mí, no soy yo no hago eso, y sigue haciendo lo malo, no tiene dolor. ¿Por qué? Porque es su forma de vida el mal, pero de lo que hemos creído, nuestra forma de vida es el bien, nos da alegría en nuestro corazón,
cuando hacemos el bien. Nos da alegría en nuestro corazón cuando ayudamos a alguien. Nos da alegría en nuestro corazón cuando fortalecemos al débil. Nos da alegría en nuestro corazón cuando hacemos algo en favor de otro. Produce dentro de nuestro corazón alegría a causa de lo que somos. A causa de lo que somos. Para que andemos en una vida nueva. Hemos sido plantados con Cristo en su muerte, en su resurrección también. Entonces, ¿en qué conocimiento entramos? Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, el hombre pecador, para que el cuerpo del pecado, nuestro cuerpo, dice, sea destruido, es decir, pierda el poder, la autoridad que tenía antes de arrastrarnos al mal, ahora ya no lo puede hacer. Perdió su poder, porque ahora hay una vida espiritual dentro de este vaso de barro. Hay una vida espiritual. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso decimos, el pecado no va a ser más nuestro amo. No va a ser más. El pecado era amo del hombre viejo y el hombre viejo murió. Y nosotros somos una nueva creación, que estamos dentro de un cuerpo que tiene inclinación, pero el pecado no se va a enseñorear jamás de nosotros, ni nuestro cuerpo nos va a llevar a hacer algo que nosotros no queremos, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque el cuerpo de pecado le fue quitado al cuerpo el poder de gobernarnos. Ahora nos gobierna el Señor. El Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos lleva ahora, no nos lleva más la carne. Porque lo que hemos creído no somos de la carne, somos del Espíritu. ¿Cuántos son del Espíritu? Porque nacimos de nuevo, somos del Espíritu, de esta vida espiritual. De eso somos nosotros. Entonces, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiere decir que el pecado nunca más nos va a ser su amo, nunca más nos va a ser su amo. Tendremos fallas, errores, y en la medida que vamos creciendo, vamos a ir aprendiendo a dominar todo nuestro cuerpo en su plenitud hasta que alcancemos la medida de la estatura de Cristo Jesús. ¿Qué es el plan de Dios? Para los que han creído, a los que antes conoció, a esto también llamó, a esto también justificó, glorificó. ¿Para qué los llamó? Para que alcancen la medida de la estatura de su Hijo. Ser como el Señor. Los que creemos, allá vamos a avanzar. No permita que las dificultades lo hagan retroceder, ni que el engaño del pecado le haga creer que usted usted no pertenece a la iglesia. Sí, usted pertenece a la iglesia. Ha muerto y ha nacido de nuevo. Tendrá errores, defectos, pero usted pertenece a la iglesia del Señor. Manténgase firme, como el alimento espiritual que Dios le da, y va a ver cómo todas las cosas van a ir sometiéndose debajo de los pies del Señor. Por eso el verso 19 de este capítulo 6, el apóstol Pablo dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, así como antes presentaban los miembros para la iniquidad, no tenían problema. Vamos a bailar, sí, vamos a bailar. Venían a la alta hora de la noche, se venían caminando, no sé, de Merlo, de lugares lejanos, porque ya ni colectivo había, y presentaba su cuerpo para la iniquidad, para lo malo. Y ahora, ¿cómo nos vamos a quejar? ¿A qué hora termina el culto? Termina tarde el culto. Si antes presentaba su cuerpo a lo malo, ¿por qué no puede presentarlo para el bien ahora? Lo podemos presentar. Así como presentábamos antes nuestro cuerpo para hacer maldad, ahora podemos presentar nuestro cuerpo para hacer el bien. Por eso dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora también para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de hacer el bien. El pecado los dominaba, no tenían nada que ver con el bien,
Y el pecado lo llevaba, como un ser malo que es, a hacer todo lo vil, lo malo, lo deslenable, como un ser malo que es, entonces lo llevó a todo lo malo. Entonces el apóstol Pablo, él dice así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a Dios. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia, no tenían nada que ver con la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenía de las cosas malas que hacía? Ninguno. ¿Qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir habiendo oído esto? Que somos libres del pecado. Que el pecado no tiene más autoridad sobre de nosotros. No somos sus esclavos, ni presentaremos nuestros miembros a la injusticia, sino somos ahora siervos del Señor. Y nuestros miembros los presentaremos delante de Él para la gloria y honra y alabanza de su nombre. Amén, hermano. ¿Cree en esto? Créalo. Esta es la verdad de Dios que liberta del poder del pecado. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. Gracias por tu palabra, pues ella ilumina los ojos de nuestro entendimiento y nos muestra, Señor, aquella doctrina a la cual hemos sido entregados, que nos ha libertado del poder del pecado, para que seamos ahora nosotros siervos de justicia. Mi amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra y decimos que tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Pueden dar gloria a Dios? Alabamos el nombre del Señor y ya estaremos marchando.